Entremos a la memoria sonora de México. Los archivos de la Fonoteca Nacional. En total, ¿como cuántos años se habrá pasado usted en la cárcel? Pues quién sabe, yo creo que sumándolos, son unos 10, no digamos que muchos. José Revueltas, uno de los escritores mexicanos más importantes e influyentes del siglo XX, novelista, ensayista, cuentista, poeta, guionista, periodista, pasó varios años de su vida en la cárcel por defender sus principios. Vivió en una época en la que si se pensaba diferente a los intereses del gobierno y se defendían de forma manifiesta esas ideas, era muy probable que el precio a pagar fueran la libertad e incluso la vida. Las veces que he estado en la cárcel, ¿en qué han influido en su obra? Han influido mucho por cuanto a que he visto la desnudez del hombre. La cárcel desnuda completamente al individuo, porque la carencia y la necesidad descienden en absoluto, y uno se pelea por un bolillo, o te pueden matar por un bolillo. José Revueltas nació el 20 de noviembre de 1914 en Durango, hijo menor de una familia de clase media con vocación artística que se mudó en 1920 a la capital mexicana. Silvestre Revueltas, el mayor de los hermanos, fue uno de los músicos más importantes de nuestro país. Su hermana Rosaura fue actriz, bailarina y escritora. Fermín Revueltas fue un pintor destacado del muralismo y estridentismo mexicanos, y Consuelo Revueltas, una pintora tardía que comenzó su labor plástica a los 60 años de edad y llegó a exponer su obra en el Palacio de Bellas Artes. La muerte de su padre en 1923 complicó la situación económica de la familia y llevó a José a abandonar la escuela y trabajar desde muy joven. En 1929, cuando apenas tenía 15 años, participó en un mitin del Partido Comunista en el Zócalo capitalino y pasó 6 meses en la correccional acusado de sedición y motín. ¿A qué edad ingresó usted al Partido Revolucionario? Entre los 13 y los 14 años. Y por convicción más o menos teórica, ¿no? Yo oí hablar de comunismo y todo me interesó tanto que dije, bueno, voy a estudiar eso, ¿no? En primer lugar, yo tenía una crisis de conciencia muy grave respecto a la existencia de Dios, a la validez de la religión. Dije, evidentemente no funcionan esas abstracciones, ni Dios ni las religiones, pero tengo que tener las razones válidas para que yo actúe respecto a esta posición. Entonces me dediqué ayer a la Biblioteca Nacional, como 3 años estuve yendo, y de pronto descubro el marxismo, ¿verdad? Y no había un salto de alegría. Inmediatamente dije, no, pues esta es la causa que hay que seguir. Yo trabajaba en una ferretería y había un compañero que le decían Trotsky. Era, sí, trotskista y revolucionario, dirigía un sindicato de choferes. Entonces nos reuníamos ahí en una bodega y nos daba clases de marxismo. Entonces participaba yo en todas las manifestaciones y todos los mítines, y en uno de ellos me agarraron preso. Duré 6 meses en la correccional. Revueltas estaba convencido de que el proletariado necesitaba organizarse y tener su propio partido político para defender sus derechos. En 1932 fue arrestado mientras repartía panfletos del Partido Comunista y pasó encarcelado 5 meses en las Islas Marías. La pena fue corta porque era menor de edad. En 1934 organizó una huelga de campesinos en Nuevo León. Fue arrestado y pasó un segundo periodo en las Islas Marías, esta vez por 10 meses. Tenía apenas 20 años y de ese segundo encarcelamiento nació uno de sus libros más importantes, Los muros de agua. En 1994, el escritor mexicano Eduardo Lizalde rindió homenaje a José Revueltas en su programa Contrapunto del Instituto Mexicano de la Radio. Rulfo solía decir, Juan Rulfo, no sé si lo hizo por escrito, pero solía decir que nadie se explicaría el carácter, también parte de los hallazgos y de la línea de trabajo
de la literatura, la narrativa particularmente escrita en México a partir de los años 50, de los primeros años de la década de los 50, sin la obra de ciertos pioneros de la narrativa contemporánea, desde luego los grandes escritores de la Revolución, el propio Agustín Yáñez, que es posterior a ellos, pero particularmente, decía Rulfo, José Revueltas. Escritor precoz, reconocido de inmediato, también combatido, también controvertido, a los 26 años de edad, publica una obra notable, Los muros de agua. En cierta reedición de la novela Los muros de agua, consumada en el año 1961, dice Revueltas sobre Los muros de agua. Fueron escritos, la novela, en 1940, dice Revueltas en la presentación, y publicados al año siguiente gracias a una suscripción familiar con la que se pudo hacer frente a los gastos de impresión. Terminé de escribir esa novela la madrugada del 3 de octubre. Puedo precisar con tanta exactitud, agrega el escritor, la fecha, en virtud de una circunstancia estrujante y dolorosa. Esa misma mañana vino a mi casa la esposa de mi hermano Silvestre para pedirme que fuera a verlo, pues estaba muy grave. Se refiere naturalmente a la muerte del gran músico Silvestre Revueltas, ocurrido exactamente la madrugada del 3 de octubre, y continúa Revueltas. A la madrugada siguiente, Silvestre moría. Yo contaba al terminar de escribir mi libro con acudir inmediatamente a leérselo, pues él era un juez implacable y magnífico. Ya no fue posible hacerlo. En medio de la fiebre, Silvestre apenas me reconocía y ya no me separé de su lado, sino cuando fue necesario acudir a la agencia funeraria para adquirir el féretro. No pensé entonces más en Los muros de agua y no sometí este libro a la lectura de nadie hasta muchos meses después. José Revueltas participó activamente en el movimiento estudiantil de 1968 y fue acusado por el gobierno de ser uno de los principales ideólogos y organizadores del movimiento, lo cual era falso. Después de la matanza del 2 de octubre se convirtió en perseguido político, fue arrestado el 16 de noviembre y condenado a pasar 16 años en la cárcel de Lecumberri, donde nació su célebre novela El Apando. Salió en libertad bajo palabra en mayo de 1971. La palabra apando tiene numerosos significados. Uno de ellos es el autoapando. Te apandas cuando recibes visita conyugal para que nadie entre. Es un cabo que se atraviesa entre orificios de la puerta, entonces ya nadie puede abrir desde fuera. Y si te apandan, te ponen un candado. Por fuera, y además te dan de comer por la ventanilla. Ahorita en una basofia ahí, cualquiera, ¿no? Es la celda de castigo, que se llama en todos los países. En la traducción que hizo la viuda de Paul Eluard, no encontraba cómo ponerle el nombre. Al apando. Traducir el nombre, entonces la caja le puso en francés. Las palabras de José Revueltas utilizadas en este podcast fueron registradas meses antes de su muerte, en una entrevista realizada por estudiantes universitarios, coordinados por el documentalista Julio Pliego, y en una conversación con Margarita García Flores para la serie Diálogos de Radio UNAM. Estos documentos pertenecen a los fondos 166 y 030 respectivamente, los cuales son resguardados por la Fonoteca Nacional. En El Apando me han advertido un principio muy interesante que yo apunto naturalmente para no desvirtuar el carácter literario de la obra. Nada más hago una alusión dentro de los términos literarios del relato a algo que es muy importante, la geometría enajenada. Entonces comparo la cárcel, que es una geometría, a la ciudad. Estamos rodeados de rejas y el final del Apando precisamente es una ejemplificación de la pérdida del espacio. Se atraviesan unos
tubos para irlos a hacer perdiendo espacio a aquellos presos rebelados, ¿no? De tal manera que los sacan de quicio por la falta de espacio y los derrotan por la falta de espacio. Si extrapolamos un poco toda esta afirmación, el espacio se vuelve un valor de cambio, no un valor de uso. Entonces una ciudad se vuelve una prisión, la geometría enajenada. Es el contenido real de la Pando, si se sabe leer con cierta atención. ¿Y cómo ve a estas alturas los guiones que hizo para el cine nacional? Bueno, lamentables. Gracias a los trabajos de documentación, preservación y resguardo que llevan a cabo las y los especialistas de la Fonoteca Nacional, hoy podemos escuchar documentos sonoros invaluables, como las entrevistas que concedió José Revueltas algunos meses antes de su muerte. Fonoteca Nacional, la memoria sonora de México.